Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son muertes inexplicables. Vamos a ver 4 casos distintos de personas que murieron en circunstancias extrañas, por decir algo bastante ligero sobre cómo se dieron los acontecimientos. No suelo dar esta advertencia solamente en los capítulos que lo ameritan, pero por favor lean los avisos de sensibilidad al final de las notas del capítulo, ya que se van a tratar y hablar de algunos temas que son un poco más impactantes de los que vemos usualmente en el programa. Dicho esto, como es usual, las historias van a ir subiendo en intensidad, por lo que si prefieren escuchar las primeras y dejar la última, es completamente comprensible, pero si son como yo y disfrutan bastante de un buen caso policial y de un buen caso de terror, les recomiendo escucharla. Sin más preámbulos, empecemos con la primera historia de la noche. El caso de las máscaras de plomo. También conocido como el misterio de las máscaras de plomo, el caso empieza el 17 de agosto de 1966 con 2 electricistas y amigos llamados Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz. Son ambos de Brasil y los hechos se van a dar en Río de Janeiro. Los hombres dijeron a sus respectivas esposas que irían desde su ciudad, Campos do Goitacazes, en el estado de Río de Janeiro, a Sao Paulo, para comprar un coche y algunas herramientas de trabajo. Sin embargo, se desviaron a Niterói, que es otro poblado, donde compraron algunos instrumentos para su trabajo, jackets, y luego fueron a una tienda del pueblo, donde ya sin dinero, debieron firmar un documento prometiendo volver a pagar por la botella de agua que pidieron. La dependiente mencionó que uno de los dos, Miguel, parecía nervioso y demasiado pendiente de la hora. Otro testigo dijo que los hombres llegaron en un jeep, extraño considerando que habían tomado el autobús a la ciudad y que aún no habían hecho la compra del coche, y que además iban acompañados de otros 2 hombres, que nunca fueron encontrados. Después de estos 2 avistamientos, nadie los volvió a ver con vida. Veamos entonces qué pasó con este par de amigos. El 20 de agosto, 3 días después del suceso que les acabo de contar, un niño que volaba la cometa casualmente en una zona alejada, se encontró con 2 cuerpos sin vida. Sus padres alertaron a las autoridades de inmediato, pero el terreno era tan difícil que a la policía le tomó un día entero llegar hasta los cuerpos parcialmente cubiertos de hierba. Lo que encontraron les dejó más preguntas que respuestas. Cada hombre vestía un traje formal con corbata, anteojos de plomo, una jaqueta impermeable y máscaras también de plomo, como las que se usan para proteger de la radiación. No tenían signos de violencia, lucha o traumatismo en los cuerpos. Solo una botella de agua vacía, 2 toallas mojadas dentro de un paquete y un cuaderno que tenía escrito: a las 16:30 estar en el lugar fijado. A las 18:30 tomar las cápsulas. Después proteger la cara con metal y esperar que aparezca la señal. Una mujer que vivía cerca declaró que vio luces extrañas y un objeto volador cerca del bosque aproximadamente a la hora de la muerte de los 2 hombres. Luego, vino la autopsia. Aunque se llevó a cabo una semana después de encontrados los cuerpos, es decir, una semana y 3 días después de muertos, como se tardó tanto en hacerla, los cuerpos no pudieron ser testeados por drogas o sustancias tóxicas en los órganos internos. Pero entonces, ¿qué les pasó a estos electricistas brasileños? Bueno, un amigo de ambos y el cuadernillo encontrado en la escena del crimen nos dan una razón, pero no el cómo. Los hombres formaban parte de un grupo secreto de espiritualistas científicos que buscaban ponerse en contacto con extraterrestres o espíritus usando drogas psicodélicas. En el cuaderno mencionaban que estos encuentros suelen venir acompañados de una luz cegadora, lo que explica las máscaras que llevaban. Además,
En las casas de los hombres se encontró una extensa colección de literatura relacionada a espíritus y extraterrestres. Hasta la fecha, no se sabe qué acabó con la vida de estos dos científicos esotéricos. Debido a la censura de la época, el caso se encubrió y no recibió mucha atención. El caso en sí se cerró 3 años después, en 1969, y por falta de pistas. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de el caso de las máscaras de plomo? En lo personal me pareció un caso bastante interesante para empezar el capítulo. Es un poco más ligero que los que van a venir. Como pueden notar, este era un poco más de sectas, por así decirlo. De hecho, también me llama mucho la atención que si analizamos el momento histórico en el cual se dio esto y si tomamos en cuenta que se reunieron con 2 hombres que nunca más volvimos a ver, y si además le añadimos que las máscaras no permitían que vieran lo que sucedía a su alrededor, es muy probable que lo que sucedió fue que los asaltaran, fue que los convencieran de llevar esa cantidad de dinero que llevaron para comprar el auto que mencionaron a sus mujeres y les dijeron que iban a hacer una especie de ritual o de encuentro con alguno de estos seres que querían contactar y simplemente se hicieron con su dinero una vez que ellos se suicidaron activamente. Se suicidaron bajo engaño, pero queriendo hacerlo. En fin, me parece un caso bastante bueno para empezar, para introducir el tema y que sea un poco más digerible que los que vienen. ¿A ustedes qué les ha parecido este primero? Voy a dejar de darle vueltas a los casos un poco más complicados y vamos a avanzar con el siguiente. El siguiente es uno de los casos más conocidos de el internet sobre muertes extrañas. También es de hace muy poco tiempo, creo que es el caso más cercano que tenemos y además uno de los que recibió más cobertura mediática. Entonces contamos además con videos, con diferentes blogs, con fotos, con perspectivas. Tenemos varias cosas. Sin más preámbulo, avancemos con el caso de Elisa Lam. Como mencioné, es quizá uno de los casos más conocidos del internet, pero no por eso menos interesante. El caso de Elisa Lam, una joven hija de emigrantes de Hong Kong y estudiante de la Universidad de Columbia Británica, que encontró su muerte en uno de los hoteles con peor fama del mundo. Veamos primero el hotel, que merece mínimo una mención especial. Es el Hotel Cecil, actualmente llamado Stay on Main, y ha sido escenario de múltiples muertes. Por ejemplo, la Dalia Negra hizo su última parada en el Cecil antes de aparecer muerta y partida al medio. Goldie Osgood fue violada y asesinada en una de sus habitaciones en 1964. Y si hablamos sobre asesinos, tenemos a Jack Unterweger, que es un asesino de mínimo 12 mujeres y además es un autor, y a Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Ambos se hospedaron en este hotel mientras estaban activos. También es el escenario de 2 suicidios en los que la persona cayó sobre un peatón delante del hotel, lo que provocó una muerte doble 2 veces. Ahora que presenté nuestro escenario, volvamos a Elisa y su inexplicable muerte. La muchacha viajó hasta San Diego de vacaciones, tomó fotos, publicó en su cuenta de Tumblr y se registró en el Cecil en una habitación compartida con otras mujeres. Solo 2 días después, los empleados del hotel la pasaron a una habitación privada, ya que sus compañeras se quejaron de comportamientos extraños. Este es un buen momento para mencionar que Elisa tenía depresión y trastorno bipolar diagnosticado, pero que se encontraba medicada para esto y nunca tuvo historias de ideas o intentos suicidas. El 31 de enero de 2013, aproximadamente 3 días después de ingresar al hotel y su último día de estadía, Elisa dejó de comunicarse con sus padres, lo que empezó su búsqueda policial. Su familia no solo contactó a la policía, sino que viajó a Los Ángeles para ayudar a encontrarla.
Varios testigos mencionaron verla sola durante el día, risueña incluso. Pero su habitación no pudo ser registrada, ya que el personal de limpieza del hotel ya había hecho la habitación y guardado las pertenencias de Lisa. Creían que no había hecho el checkout y que volvería por sus cosas. Este fue el primer traspié en la investigación. Un cuarto ya limpio y las pertenencias en una bolsa de plástico. Al menos lograron comprobar que su computadora seguía allí junto a su medicación. El personal de limpieza mencionó que el cuarto estaba especialmente sucio, pese a que solo se utilizó un día. Los policías llevaron perros y recorrieron el hotel y la azotea sin dar con su olor. El 6 de febrero, sin más pruebas, el departamento de policía publica fotos de Lisa y pide ayuda al público. El 14 de febrero, la misma policía libera un video de ella en los ascensores del Cecil. ¿Es este video lo más perturbador del caso? O cerca de serlo. En el video se puede ver a Lisa desesperada, dentro del ascensor apretar varios botones, claramente buscando que éste cerrara las puertas y subiera. Al ver que esto no pasa, por más que lo intenta, Lisa sale, pero antes revisa los lados, como si se ocultara de algo. Vuelve a entrar asustada, repite lo de los botones y finalmente se va del ascensor. En ningún momento la puerta se cierra, y nadie la vio con vida después de esto. 5 días más tarde, el 19 de febrero, una ola de quejas llega a recepción del hotel. El agua está negra, huele mal, sabe mal. Esa misma mañana, se encuentra el cuerpo de Lisa dentro de uno de los tanques de 3.785 litros que tiene el hotel en la azotea. Lugar que los perros ya habían revisado antes y al que solo se puede llegar por puertas cerradas con llave que solo la administración tiene, o conociendo demasiado bien el hotel. Para llegar arriba del tanque se necesitó una escalera, y para sacar a Lisa y sus cosas, que estaban todas menos su celular, sobre esto vamos a hablar más después, se necesitó de varios hombres. La puerta del tanque era demasiado pesada para ser cerrada desde dentro. En todo caso, vamos a la autopsia. No se le hizo kit de violación, pese a que su cuerpo tenía gran concentración de sangre subcutánea en el área anal y un prolapso de recto. Tampoco se le hizo kit de uña. El cuerpo no tenía sangre suficiente para las pruebas regulares de toxicológicos, pero se encontró su medicación usual e ibuprofeno en su sistema. La muerte se declaró como accidental. Un dato no menor es que el Tumblr de Lisa se continuó actualizando por 10 meses posterior a su muerte, quizá relacionado con el único artículo que le faltaba, su celular. El link directo a su Tumblr lo pueden encontrar en las notas del episodio. Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les parece la historia de Elisa Lam? Bastante conocida por el video en el cual se encuentra en el elevador. Y no sé si lo han visto, si no pueden verlo, está también en las notas del episodio. Pero realmente se nota desesperación en su rostro. Es como si intentara que algo no entre al ascensor más que hacer que el ascensor suba. Como que lo único que está buscando es que se cierren las puertas. Un dato que me pareció bastante triste sobre esta historia es que Lisa no sabía, pero ella estaba activando un protocolo de seguridad del ascensor. Cuando se apretan varios botones al mismo tiempo, el ascensor lo que entiende es que está pasando una emergencia y no cierra las puertas por 2 minutos enteros. Así que esto explica el hecho de por qué no se cerró. Y el por qué nuestra misma desesperación puede llevar a que algunas veces algo que nos debería de hacer sentir seguros realmente nos haga sentir muchísimo más expuestos. Otra cosa que me parece interesante es que los tanques en buena teoría habían estado cerrados. La persona que encontró el cuerpo dijo que el tanque que él encontró estaba abierto, sin embargo se habían llevado a cabo algunas reparaciones y revisiones en días anteriores y se había confirmado que estaban sellados, porque los tanques de agua tienen que estar sellados, no es normal que se dejen abiertos sobre una azotea y esa sea el agua que se provee a todo el resto del hotel. Además, porque los perros no captaron el olor, algo que les puede servir si en algún momento están huyendo de la policía. No, algo que es de bastante interés para algunos o una creencia errónea es que los perros no pueden seguir
pistas cuando se atraviesa agua, y esto es completamente mentira. De hecho, depende de la profundidad, el perro puede seguirlo, y si no, lo único que se hace es que se cruza al otro lado del río y la pista sigue al otro lado. Sus narices son increíbles. Pero bueno, dicho esto, el caso de Elisa Lam me parece uno de los más interesantes. Y definitivamente, si me preguntan a mí, para mí la estaba persiguiendo algo que simple y sencillamente nosotros no podemos ver en esas grabaciones. De hecho, se cree que la policía le eliminó 1 minuto y medio de grabación a la grabación de la que hemos estado hablando, la del ascensor. Nunca ha podido ser probado, pero a mí me llama más la atención algo que puede no salir en cámaras. No sé, me gustan más las cosas un poco más inexplicables. Claro que este caso es sumamente controversial, ya que nuestra víctima tenía bipolaridad, depresión, etc. Entonces hay muchas formas de culparla a sí misma de lo que le sucedió. Eso no me termina de explicar en todo caso cómo sabía Lisa la única forma de subir a esa azotea en la cual no la iba a ver nadie y de la única forma que solo se logra notar si se hace una investigación de fotos y de planos del hotel. Como veremos en las historias siguientes, esto de culpar a la víctima es la forma más fácil de resolver estos casos. Avancemos con la tercera historia. A partir de este momento les recuerdo que lean las especificaciones de sensibilidad de las notas. A partir de ahora, esta y la última historia se vuelven un poco más detalladas y tienen un poco más de sangre, un poco más de gore. La traducción de gore no me parece lo suficientemente... No me parece que abarque lo que vamos a ver a continuación. Dicho esto, y si les interesan este tipo de historias, acompáñenme a ver la siguiente. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Estos 6 asesinatos se dieron en lo que es actualmente Weidhofen, en Baviera, Alemania, en el año 1922. De hecho, Hinterkaifeck no es una palabra real. Hinter significa detrás y la aldea se llamaba Kaifeck, por lo que son literalmente los asesinatos que se dieron detrás de la aldea, en una granja enorme. Las víctimas fueron Andreas Gruber, de 63 años, su esposa, Casilia, de 72 años, la hija de ambos y viuda, Victoria Gabriel, de 35 años, y sus hijos, Casilia, de 7, y Joseph, de 2. Además, tenemos a la nueva ama de llaves que había llegado solo unas horas antes, María Baumgartner, de 44 años. Hago la salvedad ahora, porque será importante en la historia, de que Andreas, el padre de Victoria, estuvo 1 año en prisión y no era muy querido en el pueblo. La razón: fue condenado por tener una relación incestuosa con su hija, Victoria. Una criada los había encontrado teniendo relaciones en el heno del granero y había servido de testigo en el juicio. Victoria fue 1 mes a prisión por el mismo crimen, incesto, que se contaba empezó desde que ella cumplió 16 años. También se habla de que Joseph, el menor de los hijos de Victoria, era hijo de Andreas, su abuelo, y padre de su madre. Sin embargo, el niño tenía como padre a un LS en el acta de nacimiento. Sobre LS o Lorenz Schlittenbauer hablaremos más pronto. Volvamos al crimen. Días antes de que sucedieran los asesinatos, Andreas Gruber le mencionó a amigos que había encontrado huellas en la nieve que salían del bosque y entraban en su casa, pero que no salían de nuevo. También contó que había oído pisadas en el ático y que incluso había encontrado un periódico en el porche que nadie había comprado ni traído a la casa. También habían perdido un par de llaves y 6 meses antes de que Andreas hablara, la antigua ama de llaves había renunciado, alegando que la casa estaba embrujada. Contó que oía voces extrañas y ruidos en las paredes. Ninguno de estos hechos fue denunciado a la policía.
Lo que se cree que pasó la noche del 31 de marzo de 1922 en la granja de los Gruber fue lo siguiente. Andreas, su esposa, su hija y su nieta mayor fueron atraídos al granero uno por uno. Allí, el autor asesinó a cada uno con un pico en la cabeza y luego se dirigió a la casa. Mató a Joseph en su cuna y al ama de llaves que había llegado ese mismo día. Durante al menos 3 días, alguien ordeñó a los animales, la chimenea había estado encendida, los vecinos de hecho vieron humo activo todo el fin de semana. Alguien había comido allí, cocinado, usado una de las camas, alimentado a los animales, atado al perro al granero, también a este lo había alimentado, y además había cubierto los cuerpos, los del granero con heno, el de la criada con sábanas, y el del pequeño Joseph con una falda de su madre. El 4 de abril, un martes, 3 vecinos fueron a revisar la granja ya que no habían visto a la familia en todo el fin de semana. La correspondencia seguía en el correo. Un empleado fue a arreglar la maquinaria y no vio a nadie. Ninguno había ido a la iglesia, y la pequeña Casilia no asistió a la escuela el lunes 3 de abril. Poco tardaron los hombres en dar con los cuerpos. En cuestión de horas, toda la granja estaba llena de curiosos, de policías, de investigadores y de forenses. Al día siguiente se usó el granero de morgue y los cuerpos fueron examinados. Se comprobó que habían sido asesinados con un pico o azuela. Las 6 cabezas fueron cortadas por los forenses y enviadas a la capital para que clarividentes las examinaran. Estas cabezas de hecho nunca fueron reunidas con su cuerpo, ya que se perdieron en la tumultuosa época que se vivía entre guerras mundiales. La autopsia también descubrió que todos menos la pequeña Casilia habían muerto instantáneamente. La niña había sobrevivido por horas después de ser herida. Tenía mechones de su propio cabello entre los dedos. La razón de esto nunca se pudo aclarar. Victoria tenía además signos de estrangulación. Se cree que los asesinatos se dieron durante la madrugada, ya que todos menos Victoria y Casilia llevaban pijamas. El dinero de la familia pertenecía en el mismo lugar, lo mismo las joyas. Allí la policía tuvo la hipótesis de un crimen pasional. ¿Recuerdan a L.S. o Lawrence Schirtenbauer? Bueno, este había sido pretendiente de Victoria y aceptado ser padre de Joseph un tiempo atrás, solo para luego negarlo y decir que era producto de incesto. Pero el hombre ayudó con la búsqueda en todo momento, incluso cuando el perro lo quiso atacar al verlo, o cuando no se inmutó al ver los cuerpos, o cuando podía guiarlos a todos por la granja como si fuera suya, o cuando... En todo caso, por falta de pruebas, fue absuelto del crimen. Se tuvo la teoría de que el marido de Victoria había fingido su muerte y perpetrado los crímenes. Su cuerpo nunca fue encontrado cuando cayó durante la Primera Guerra Mundial, y se barajó la idea de que al regresar y ver a su esposa en un amorío con Lawrence, había decidido asesinarlos a todos. Esta teoría no tiene mucho peso, ya que varios de sus camaradas y amigos vieron cómo moría en combate. En todo caso, muchos años después, un soldado ruso durante la Segunda Guerra Mundial aseguró ser el asesino de Hinterkaifeck. Esta ha sido la tercera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia de los 6 asesinatos de la granja? Les dije que se iban a empezar a poner un poco más pesados conforme avanzáramos los casos. En esta historia podemos notar incesto, asesinato de niños, crímenes pasionales, probablemente una persona viviendo en el ático de la casa durante mucho tiempo, incluso una pobre ama de llaves que solamente pasó un par de horas allí y terminó muerta. Y bueno, demasiados detalles extraños como todos los animales siendo alimentados, como la persona que claramente vivió ahí, como todo esto de que todos se lo quisieron echar a Victoria, todo el problema de por qué los mataron claramente tenía que ver con su hija. Cuando bien podría haber sido, no sé, estaban en medio de la Primera y Segunda Guerra Mundial, estaban en una parte de Alemania, que fue una de las zonas más afectadas claramente, y era una época de hambruna, y ellos eran una familia que tenía de todo, y que aparte era bastante adinerada. También se puede tomar en cuenta que todo el pueblo los odiaba, que los consideraban un clan de
personas que se reproducían entre sí. Pero claramente es más fácil echarle la culpa a un crimen pasional respecto a Victoria. Otra cosa que me parece interesante es que ella también fue a la cárcel por todo este tema del incesto. No sé hasta dónde sea algo que se puede escoger el tener relaciones con el padre de uno cuando uno tiene 16 años y vive en un contexto tan alejado y tan patriarcal. Pero bueno, ¿quién soy yo para alegarle a las autoridades alemanas de 1910 y algo, ¿no? Avancemos con la última historia de la noche. Repito, lean los avisos de sensibilidad. Esta historia incluye muchas descripciones de ataques, muchas descripciones de abusos y francamente, incluye un factor muy grande de enojo. Sí, de enojo. No voy a dar mis conclusiones ya. Vengan conmigo y veamos la última historia de la noche. El caso de Cindy James. Este caso tomó notoriedad debido a que nuestra última víctima de muerte inexplicable denunció por más de 7 años que alguien la estaba acosando. Aunque acoso es una forma muy ligera de decir lo que Cindy tuvo que soportar hasta parecer atada de pies y manos, con una media de nylon alrededor del cuello, muerta en el jardín de una casa abandonada. Adentrémonos en estos 7 años de acoso y prejuicio. Cynthia Elizabeth Hack, su nombre completo de soltera, nació en Canadá en 1944. Era enfermera en Vancouver y se dice que durante sus años de estudio estuvo comprometida con un muchacho que sus padres no conocieron y que Cindy alegaba que se había suicidado mientras disfrutaban de un viaje de esquí. Ningún conocido de Cindy lo conoció ni supo su nombre. En 1965, Cindy conoció a Roy Makepeace, un sudafricano 18 años mayor que ella, y se casaron al año siguiente, cuando la mujer se graduó de la universidad. Los padres y conocidos de Cindy decían que el matrimonio era problemático, e incluso hubo acusaciones de maltrato, pero Roy dijo que solamente la había bofeteado un par de veces, lo que no consideraba abuso. El hombre era psiquiatra en Sudáfrica, pero fracasó más de 2 veces para licenciarse como psiquiatra en Canadá. Finalmente se dedicó a ser profesor adjunto hasta que logró aprobar el examen. Cindy, por su parte, avanzó en su carrera hasta ser coordinadora de un centro dedicado al cuidado de niños con problemas de conducta. Sus compañeros la recuerdan como una profesional consagrada. Ya que conocemos a los principales actores, veamos ahora algunos incidentes por año desde 1982 hasta 1989. Hago la acotación de que los casos y las cosas que voy a mencionar son un resumen bastante pequeño de lo que realmente ocurrió en cada uno de estos años. 1982. Todo empezó en septiembre de 1982, luego de que Cindy se separara de Roy. El primer reporte fue de un hombre que deambulaba alrededor de su casa, seguido por llamadas obscenas, violentas y claramente sexuales. Cuando las llamadas se intensificaron y el hombre al otro lado del auricular dijo: "Te atraparé una noche, Cindy", la mujer denunció los hechos a las autoridades. El acosador pareció darse cuenta, ya que la siguiente llamada dijo: "¿Así que crees que llamando a la policía te mantendrás a salvo? Espera, tengo la cremallera abierta y le estoy hablando a mi palpitante". Ventanas rotas por piedras, hombres que merodeaban la casa, llamadas. Todo se mantuvo por un año completo, incluso después de que Cindy empezara una nueva relación con un hombre llamado Patrick, que se mudó a casa de ella. Este hombre encontró al ex esposo de Cindy, Roy, en un callejón atrás de la casa, escondido en su auto. Roy alegó que estaba allí para atrapar al acosador. Ese mismo año, mientras Cindy estaba presente, Patrick recibió una llamada igual a las que ella mencionaba. También se empezaron a encontrar notas con fotos de cuerpos en los autos de la pareja y en la correspondencia de la casa. Por ejemplo,
Una carta de Navidad con una foto de una mujer con una mancha de tinta roja en el cuello fue parte de los regalos que el acosador le hizo ese año a Cindy. 1983 a 1984. El 27 de enero de 1983, una compañera de trabajo de Cindy fue a visitarla y la encontró inconsciente en el patio trasero de la casa con una media de nylon en el cuello. Cindy contó que la habían atacado de camino al garaje y que eran al menos 3 personas distintas, que intentaron estrangularla y le metieron un cuchillo en la vagina. Sin embargo, en el hospital no encontraron pruebas de abuso sexual. Es en este momento que el detective David Bower Smith empieza a dudar que Cindy pueda estar mintiendo y pide un examen psiquiátrico para ella. La mujer se negó por el estigma social que traía en su profesión y pidió ir a un médico privado con experiencia. Cindy se mudó de casa solo para encontrar un nuevo mensaje en su porche a la semana siguiente. La mujer se mudó nuevamente, cambió el color de su auto, viajó a Indonesia a ver a su hermano. Vale decir que durante este tiempo, Roy, su ex esposo, intentó reconciliarse y la llenó de regalos, el viaje incluido. En todo caso, volvió varias semanas después, y cuando todo parecía ir bien, una nueva nota. Cindy empezó a llevar un botón de pánico y gas pimienta, pero su vida no mejoraba. En solo 2 meses encontró 3 gatos desmembrados en el jardín, los 3 atados con cuerdas. Las llamadas se intensificaron, incluso en el trabajo, pero nadie hablaba al otro lado del teléfono, lo que aumentaba la sospecha sobre ella. Para enero de 1984, un investigador de apellido Cavan escuchó ruidos extraños en la casa de Cindy y fue a revisar. La mujer estaba inconsciente boca abajo en la sala de estar con una nota en la mano que habían asegurado con un cuchillo. El cuchillo había sido clavado con tanta fuerza en la mano de Cindy que había atravesado el suelo de madera. La nota decía: "Ahora debes morir, perra". La mujer fue llevada al hospital y mencionó que solo recordaba que un hombre entró a su casa y le golpeó la cabeza. Una vez en el piso, la inyectó con algo en el brazo. Si bien la incisión de la aguja sí estaba, no se encontraron restos de droga en su organismo. Esta vez, Cindy fue sometida a un examen de polígrafo que superó. Aunque años después, el oficial que lo hizo dijo que los resultados fueron en realidad no concluyentes. Un policía que fue enviado a investigar la escena dijo que habían círculos de sangre en el piso, como si alguien hubiese intentado limpiarla. Para febrero de 1984, Roy Makepeace se volvió un sospechoso debido a que Cindy mencionó que sentía que era él quien la estaba acosando. Roy, por su parte, decía que a su ex esposa la acosaban miembros de la mafia vinculados con el centro para niños que ella manejaba. El padre de Cindy le pidió a Roy que se alejara de su hija llevando un dispositivo de grabación por si lograba que confesara. El hombre se mantuvo cordial y días después envió una carta de 6 páginas para explicar por qué quienes acosaban a Cindy eran miembros de la mafia. Para el cumpleaños de la mujer, una nueva alerta policial llevó a un agente a la casa. Este encontró a Cindy en el patio, escondida y atemorizada, y dentro de la casa, escrito en una nota en el sótano, un "Feliz cumpleaños", junto a varias fotos sexualmente explícitas. Además, la perrita de Cindy, llamada Heidi, había sido golpeada, lo que hizo pensar al detective Cavan que Cindy no podía ser quien estaba haciéndose todo eso a sí misma, porque ella jamás lastimaría a Heidi. Más gatos muertos, llamadas a compañeros de trabajo, esta vez sí hablaron al otro lado. Dijeron: "Desastre de la cerda". Sus padres durmieron algunas noches con ella y presenciaron llamadas en la noche, el timbre sonando en la madrugada, ventanas rotas. Para julio de 1984, Cindy fue atacada mientras paseaba a su perra. Apareció cerca de medianoche desorientada, intentando entrar a una casa vecina, con una media de nylon en el cuello. En el hospital encontraron 2 incisiones en el brazo derecho. Mientras estaba allí, recepción recibió una llamada preguntando sobre las políticas de seguridad del hospital. El hombre tenía un acento muy marcado, y cuando hicieron a la recepcionista escuchar la voz del ex esposo, Roy Makepeace, la mujer dijo que era muy probable que fuera la misma persona. En datos incluso más extraños,
Cindy hizo una sesión de hipnosis y recordó haber presenciado un doble asesinato. No dio más detalles esta vez. 1985 a 1986. Las llamadas siguieron, todas tan cortas que no eran rastreables. La casa siguió vigilada y la hipnosis volvió. Cindy declaró a la policía que había visto a su ex esposo asesinar a un hombre y una mujer, que los desmembró con un hacha durante unas vacaciones en una cabaña en la isla de Thormanville, en 1981. Cindy dijo que Roy le untó sangre de los cuerpos en la cara, pero una mujer que fue con ellos mencionó que no notó nada extraño durante el viaje. En 1985, Cindy fue internada contra su voluntad en un hospital psiquiátrico por intento de suicidio con pastillas, aunque ella negó que ese fuera el fin. También, ese año aceptó que la policía escuchara una conversación entre ella y Roy, donde él negó todo y alegó que ella solo quería venganza. La policía investigó los supuestos asesinatos también, y no encontraron reportes de personas desaparecidas en las islas en 1981. A estos hechos siguieron dos regalos del acosador. El primero, una media de nylon con una nota sobre sangre fluyendo libremente y un estuche de maquillaje lleno de carne podrida de un animal pequeño. Luego de esto, se dieron 3 pequeños incendios que fueron atribuidos a la misma mujer por la policía. En otoño de ese año, un psicólogo que había escuchado del caso de un amigo policía pidió entrevistarse con Cindy, ya que creía que todo lo sucedido lo estaba haciendo ella misma debido a un trastorno de identidad disociativo. En este periodo, Cindy se mudó nuevamente y solo 6 días después, apareció semi-inconsciente en una zanja a 6 kilómetros de su casa, con una media de nylon atada al cuello, botas de hombre, un solo guante, desnuda y con hipotermia por bajas temperaturas. En el hospital mencionó no recordar nada más que salir a su hora de almuerzo. La policía no le creía y Cindy, desconsolada, viajó a Alemania a estar un tiempo con su hermano. Para 1986, Cindy cambió su nombre a Cindy James y pidió a unos amigos pasar unas noches en su casa. La pareja fue despertada por Cindy en medio de la noche porque escuchó ruidos extraños. Al investigar, encontraron un incendio en el sótano y las líneas de teléfono cortadas. El hombre salió a buscar ayuda donde los vecinos y en el camino se encontró con alguien en el jardín. Al acercársele, esta persona salió corriendo. Cindy pasó unos días con la pareja tras este incidente, pero se mostró depresiva y se negaba a comer. Alegaba que no tenía razones para seguir viviendo. A la mujer se la llevaron a una reclusión psiquiátrica para ser evaluada y este fue el resultado de su evaluación. Esta mujer de 41 años, en la evaluación inicial estaba muy reticente. Solo respondía con una palabra. Rechazó discutir un número de temas y no establecía contacto visual. En la segunda cita, su amor estaba considerablemente elevado. Había completado las otras pruebas ella misma y estaba dispuesta a hablar. Parecía aprehensiva sobre cómo las pruebas podían ser usadas. Mantuvo un buen contacto visual, excepto cuando discutíamos los incidentes aterradores. Entonces miraba hacia abajo o cubría sus ojos y hablaba de manera vacilante. Expresó tristeza y lloró mucho cuando relató estos incidentes. La paciente siguió preguntando si sus respuestas a las preguntas indicaban que estaba loca. Su coeficiente intelectual está muy por encima de la media. Este tipo de individuos pueden ser caracterizados como negativistas y conformistas. Tienen un humor impredecible, son pesimistas, tienen una osquedad que vacila con el acuerdo social y la amabilidad. Tienden a anticipar y precipitar decepciones a través de su comportamiento obstructivo y negativo. Este tipo de persona tiende a ser vulnerable al miedo. Cindy recibió el alta unas 10 semanas después. En ese momento le dijo a su padre que había estado reteniendo información sobre su acosador. 1987 a 1989. Cindy empezó a trabajar como enfermera en un hospital en 1987. Pocos días después, bombillas de su porche fueron reventadas. Unos pocos días más y había un agujero en la ventana de la puerta trasera, posiblemente hecho con una cortadora de vidrio. Su ex esposo recibió 2 mensajes. Uno sobre que Cindy pronto sería carne muerta y otro sobre heroína y tranquilizantes. Roy se los dio a su abogado porque no quería ser implicado más en el caso.
Solo 15 días después, Cindy fue encontrada en su garaje con las manos y pies atados juntos y una media de nylon negra alrededor del cuello. Ahora la policía contrató a un experto en nudos para confirmar si estos los había podido hacer ella misma. El hombre dijo que era altamente probable. Mencioné que Cindy apareció desnuda de la cintura para abajo. En 1989, un empleado del hospital en el que trabajaba encontró un mensaje hecho en letras cortadas y pegadas que leía: "Pronto, Cindy". El incidente se reportó y poco después hubo 2 allanamientos de morada reportados. En el primero no se encontró rastro por parte de los sabuesos policiales. En el segundo, el rastro parecía seguir hasta la valla del patio trasero. Para este momento, la policía ya había invertido entre 1 y 1.5 millones de dólares en el caso. Por esto era por lo que la policía creía que todo era una invención de la mujer. Un policía incluso aseguró que el caso se seguía investigando porque era una mujer bonita. Para mayo 25 de 1989, Cindy tuvo un día normal. Iba a ir de compras y a jugar bridge con sus amigos que le habían ayudado antes, pero la pareja no tuvo noticias de ella y decidieron ir a revisar su casa. No encontraron a nadie, tampoco estaba el auto. La pareja fue al centro comercial que Cindy solía frecuentar y encontraron su vehículo, pero no a la mujer. Se hizo el reporte policial y dentro del auto se encontró sangre del lado del conductor. Algunos días después de su desaparición, un hombre afirmando ser su padre llamó a la policía para averiguar sobre el seguro de vida de Cindy. El 8 de junio de 1989, un trabajador municipal encontró el cadáver de la mujer en el patio trasero de una casa abandonada. Estaba en posición fetal, las manos y pies atados, la típica media de nylon negra atada al cuello. El abrigo estaba cerca del cadáver. También cerca del cuerpo, en un tanque de combustible se leía un graffiti: "Alguna perra murió aquí", con una línea del mismo spray trazada hasta el cuerpo de la mujer, que también tenía un círculo de la tinta alrededor. Las manos de Cindy estaban atadas tan fuertes entre sí que un dedo había arañado a otro hasta el hueso. En la parte interna del codo había una punzada de aguja hipodérmica, y se cree que la mujer murió cerca del 2 de junio por intoxicación debido a morfina, diazepam y florazepam. La cantidad de morfina sola era 10 veces mayor a la dosis letal. La dosis de florazepam también era letal por sí sola junto al diazepam. Se concluyó que la combinación no permitía determinar cuánto tiempo después de administrada pudo Cindy permanecer funcional. Se cree también que Cindy fue asesinada en otro lugar, ya que la acumulación de sangre la tenía al lado izquierdo del cuerpo, pero fue encontrada al lado derecho. El juicio comenzó y con él varias cosas fueron encontradas. La hermana de Cindy encontró una cortadora de vidrio en el monedero de la mujer. Los padres habían descubierto muchos medicamentos en la casa, incluidos sedantes y antipsicóticos, todos prescritos por psiquiatras. La hermana también encontró jeringas, un catéter urinario y solución salina en el dormitorio de Cindy. Los psicólogos y psiquiatras aseguraron que Cindy padecía tener estrés postraumático porque su padre la había violado de niña, aunque la mujer nunca mencionó esto y cuando se le preguntó lo negó. También intentaron probar si Cindy podía haberse atado sola o no del modo en que fue encontrada. El experto en nudos demostró cómo Cindy se pudo atar en 3 minutos, tiempo que consideraron suficiente antes de que los narcóticos empezaran a hacer efecto. La muerte se determinó como suceso desconocido y el caso se cerró el 25 de mayo de 1990, un año exacto desde el día en que la desaparición terminó en asesinato. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido el caso de Cindy James? ¿Opinan que fue ella misma quien hizo todo esto? ¿Opinan que había un acosador que era bastante habilidoso y logró engañar a varias autoridades? Déjenme saber qué piensan. En lo personal, no me parece usual el hecho de que alguien se clave un cuchillo en la mano. No me parece usual el hecho de que aparezca sin ropa. No me parece usual el hecho de que la policía misma parece quejarse de por qué le ponen atención a una mujer guapa.
No sé, hay varias cosas que no me parecen normales. Algo que nunca logran probar o determinar es cómo Cindy podía tener el mismo conocimiento que un experto en nudos, que de paso era de estas personas que se dedican a escalar montañas. Y ella no practicaba ninguno de esos deportes, no se sabe que haya sido Girl Scout o como sea que se llamen, niñas exploradoras. No se tiene ningún registro de eso, pero claramente si un experto en nudos podía probar que estando con 10 veces la cantidad mortal de morfina en el sistema y muchísimas veces la cantidad de otras drogas que se necesitan para matar a una persona, le iba a dar el tiempo suficiente para amarrarse a sí misma, solo porque el experto lo dijo, cuando antes un forense había dicho que no había forma de determinar cuánto tiempo había ella podido ser funcional después de que la inyectaron. Pero bueno, es mucho más fácil terminar con un caso que claramente está más allá de las habilidades policiales de una forma inconclusa que realmente intentar hacer una investigación digna. Últimamente he visto algunos casos en los cuales la misma policía es la que desaparece la evidencia y por alguna razón esas son todas las alarmas que me encienden este caso. Claramente puedo estar equivocada, estoy solamente asumiendo y teorizando. Y eso es lo hermoso de este caso, porque la verdad es que es horrible. Lo hermoso es la cantidad de teorías que permite crear alrededor de él. En fin, eso ha sido todo por esta noche. Espero que les guste el episodio, que es un poco más largo del usual. Les recuerdo que si tienen una historia ficticia o verdadera, la pueden enviar al correo del podcast para ser considerada. Los correos están en las notas, son historiasdelabruja@gmail.com y cuentosdelabruja@gmail.com. En todo caso, insisto, están en las notas. Recuerden que pueden compartir el podcast si les gustó con un amigo, si no les gustó con un enemigo. Lo importante es correr la voz. Eso ha sido todo por esta noche. Me despido y como siempre, espero